Buen día. Les doy la bienvenida a la serie El mercado petrolero global, una explicación alternativa. Mi nombre es Blas Renault. En esta presentación explico los determinantes a largo plazo de las tendencias del precio del petróleo. ¿Cuáles son los factores que explican la tendencia al alza de los precios del crudo? ¿Cómo se explica esta tendencia de manera plausible y empíricamente comprobable? Para responder a esta pregunta, el análisis debe comenzar por describir la distribución de las tasas de productividad medidas en barril día pozo, por región, seguido de la comprensión de los costos asociados a la extracción, entendido como intensidad en el uso del capital y el trabajo asociados a la condición natural del yacimiento petrolero, finalizando en el precio como resultado del marco institucional que legitima márgenes de ganancias y remuneración de los factores. El petróleo es un recurso natural extraído en condiciones variables. Su productividad natural está distribuida de manera desigual en todo el mundo. En el mercado global, la industria petrolera está liderada por un capital transnacional, cuyas referencias productivas son la clave para su funcionamiento. En ese sentido, la explotación petrolera en Estados Unidos, con más de 165 años de explotación intensiva, tiene un papel decisivo en la integración del mercado en comparación con otras regiones petroleras, cuyo consumo y producción no son tan intensivos históricamente. Veamos entonces cómo se comporta la tasa de productividad petrolera de Estados Unidos en comparación con la tasa de otros países. En este caso, la tasa de productividad de los países OPEP, cuya importancia porcentual representa cerca de 40% de la producción mundial de crudo en 2019. Estos gráficos muestran el número de pozos petroleros productivos en Estados Unidos y en los países OPEP desde 1980 hasta 2021. El área roja en el gráfico de Estados Unidos y el área verde en el correspondiente a los países OPEP muestra la evolución del número de pozos petroleros activos. En el caso de Estados Unidos, se trata de una escala que va desde los 100.000 hasta los 700.000 pozos productivos. En el conjunto de los países OPEP, los pozos activos observan una escala de 5.000 a 40.000. En el lado derecho de los gráficos se encuentra la tasa de producción expresada en barriles de petróleo por día y por pozo. La línea azul en el gráfico de Estados Unidos y la línea naranja en el gráfico de los países OPEP muestran la evolución de la tasa de productividad por barril, por día, por pozo. En el caso de Estados Unidos, se trata de una escala que llega potencialmente a 30 barriles día por pozo productivo. En el conjunto de los países OPEP, la escala de productividad llega hasta un poco más de 1.200 barriles día por pozo activo. Veamos ahora 2 años de referencia. En 2007, Estados Unidos contaba con 638.000 pozos productivos, con una tasa de productividad por pozo de 10 barriles diarios. Mientras que en el conjunto de los países OPEP, para el mismo año se contaba con más de 35.000 pozos productivos, representando 884 barriles por día por pozo. Es decir, los pozos de la OPEP son 88 veces más productivos que los pozos de Estados Unidos. Esto puede variar. Veamos el año 2019. Para ese año, Estados Unidos cuenta con 435.000 pozos productivos, pero esta vez con una tasa de productividad de 26 barriles diarios por pozo, lo cual supuso un incremento de un poco más del doble en su tasa de productividad. Mientras los países OPEP muestran una variación a la baja levemente de 802 barriles día pozo, en casi 37.000 pozos activos. Así, en 2019, los pozos en los países OPEP son 30 veces más productivos que los pozos de Estados Unidos. De estos gráficos se pueden concluir algunos aspectos referidos a la producción física del petróleo. En un yacimiento maduro, más explotado, después de muchos años de extracción, el costo de producción siempre tenderá a ser más alto, ya que los factores
mano de obra, capital y tecnología necesitarán usarse con mayor intensidad para extraer un barril. Del mismo modo, el costo de extracción en un pozo petrolero joven implica menos gastos en capital y menos horas de trabajo por unidad producida, hasta que obviamente el pozo petrolero haya alcanzado su producción máxima. Como se puede suponer, las variaciones en la productividad afectan directamente los costos de extracción del petróleo. En otras palabras, los costos de producción en la industria petrolera dependen, como en cualquier otro sector, de las cantidades de capital y de horas de trabajo empleadas para extraer un barril. Pero, y he aquí la especificidad del petróleo como recurso natural, los costos de extracción dependen también de las correcciones aplicadas por el mercado para reflejar los costos crecientes o decrecientes, los costos ahorrados mediante el despliegue de nuevas tecnologías, todo ello condicionado fundamentalmente por las dotaciones petrolíferas de los yacimientos, las cuales tienden al agotamiento. En las condiciones materiales referidas en estos gráficos, no es descabellado afirmar que los costos de extraer un barril de petróleo en Estados Unidos son más altos que en otros países productores. La industria petrolera estadounidense, con más de 400.000 pozos activos en 2019, representa la región petrolera menos eficiente, siendo la más explotada y explorada del mundo. Pasemos ahora a ver cómo se comporta el precio del crudo con referencia a la productividad de sus pozos y a los costos de producción. En efecto, el presente gráfico es el soporte empírico de lo enunciado anteriormente. Se trata de una serie de tiempo desde 1950 hasta 2012 en el que se muestra el marcador de precios de petróleo de Estados Unidos, o WTI, representado en la línea azul discontinua. El precio de la canasta de petróleo Venezuela, representado en la línea roja de puntos. Los costos de extracción por barril en Estados Unidos, representados en la línea blanca discontinua. Y los costos de extracción de Venezuela, representados en la línea naranja continua. El primer hallazgo empírico clave que arroja este gráfico es la existencia de una tendencia al alza en el precio del petróleo. Esta tendencia se puede ver en la línea verde que recorre el gráfico. En segundo lugar, se debe decir que desde 1950 hasta 2012 existe una alta correlación entre el WTI y la canasta de precios del petróleo venezolano. Las curvas se mueven constantemente de manera similar durante este periodo. No obstante, se puede observar una correlación casi perfecta entre 1950 y 1973, cuando el verdadero cártel del petróleo determinaba los precios. Además, el gráfico ilustra la disparidad en los costos de producción entre Venezuela y Estados Unidos. Este es un elemento clave para entender el significado de la renta petrolera, que en este caso es causada por el diferencial de productividades entre los dos países. En otras palabras, la renta petrolera diferencial es un ingreso inevitable en el mercado petrolero mundial. La presencia de esas importantes rentas petroleras diferenciales en el mercado petrolero global son el objeto de disputas entre los estados dueños de los yacimientos y las compañías petroleras, sean estas nacionales o internacionales. Y he aquí el hallazgo fundamental de este gráfico. En efecto, sorprendentemente, el gráfico sugiere que no es el productor más eficiente el que fija el precio, sino el menos eficiente el que determina la tendencia a largo plazo del mismo. Es decir, los pozos ubicados en Estados Unidos determinan en su costo de producción la tendencia global del precio. Así, el capital petrolero global fija los precios en función de sus actividades en la región menos productiva del mundo, es decir, Estados Unidos. En conclusión, la tendencia a largo plazo del precio está determinada por los costos de producción en Estados Unidos, en un marco comercial y geopolítico que garantiza su reproducción como negocio. Muchas gracias por permanecer hasta el final de esta presentación. Puede contribuir con el canal dejando un me gusta en el icono correspondiente.
Le invito al próximo video en el cual se explican los determinantes de las fluctuaciones a corto plazo del precio del petróleo. Gracias.